sobre quiénes quieren gobernar el país, es decir, quiénes son ya los que se lanzan a esta piscina llamada presidencia de la República. Algunos piscina con agua, otros piscina sin agua. Yo quiero que compartimos con ustedes y después vamos a ir opinando a ver quién podría ser el próximo sucesor o sucesora de Dina Boluarte. Vamos, señor director, con este pequeño informe. Verónica Mendoza dejó la flor, pero no el jardín. Ahora quiere la presidencia con Nuevo Perú, un partido que logró recientemente su inscripción. Por su lado, Hernando de Soto saltó del tren apenas salió de la estación y ahora hace malabares con el nuevo partido Progresemos. Y el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, hace de la política religión, con su nuevo partido Fe en el Perú. Libertad Popular del exdiputado, exministro y siempre incombustible Pedro Cateriano tiene como voceado para la presidencia a Rafael Belaúnde. Y continuamos con más partidos. Ahora Perú Primero, del primer vacunado y revacunado Martín Vizcarra, el pionono de vitrina y el más lagarto. Continuamos con Perú Moderno, con el gaseoso Carlos Añaños como principal carta presidencial. Y porque las tragedias repetidas se convierten en comedia, País para Todos lleva como jale al cómico Carlos Álvarez. Un partido que recuperó su inscripción es el FREPAP, con su líder político mesiánico Jonás Ataucusi. La estrella también regresa, pero sin un líder colosal. Su hija Carla parece dispuesta, pero también el empresario minero Roque Benavides y el exministro Hernán Garrido Leca. Muchas puntas con filo para una sola estrella. Otro partido que regresa es el PPC. El panamericano Carlos Neuhaus y el ex gobernador de Ica, Fernando Sillonis, son los voceados para ser los polluelos del Tucán. Otros partidos que también mantienen su inscripción son el Frente de la Esperanza del autoproclamado moralizador Fernando Popi Olivera. También está el Partido Morado, que se jaló, entre otros, al expresidente de la Lampa, Mesías Guevara. Además, están primero la gente de Miguel del Castillo, hijo del histórico aprista Jorge del Castillo, dueño de Nativa TV y ex consejero disque ad honorem de Pedro Castillo. Continúa el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, el Partido Demócrata Unido, el Partido Demócrata Verde, con expresidente extraditado Alejandro Toledo como anzuelo de no sabemos qué pescados, seguido de Perú en Acción, el Partido Regionalista de Integración Nacional, el Partido Patriótico, Sicreo y Salvemos al Perú. También está Ahora Nación, de López Chau, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien ya ha anunciado públicamente que postulará a la presidencia. Si no hay alianzas, el resultado serán unos poderes ultra fragmentados y con poca representatividad. Con este escenario podría pasar a la segunda vuelta dos partidos que apenas y lleguen al 8% de votos. Y de ser así, el siguiente presidente o presidenta tendrán una bancada minúscula en el próximo Congreso. Y cuando esto pasa, ya sabemos qué sucede. Un poder fagocita al otro. Verónica. Interesante, ¿no? Ahí ha faltado lo último, ¿no? Porque esto es de la semana pasada o antepasada, este recuento de la gran cantidad de gente que quiere ser presidente de la República y partidos que están habilitados. Y ahí ha faltado, por ejemplo, el último anuncio y el que ha sacudido y ha remecido el país entero. Alberto Fujimori ha decidido entre él y Keiko, o Keiko y él han decidido que él sea el candidato del fujimorismo sin presentar a nadie. ¿Qué podemos pensar de esta extensa lista y mistura de partidos y personalidades o personajes que quieren llegar a la presidencia de la República? Raúl, empezamos con Raúl Matamoros. Bien, yo creo que es una muestra más de democracia, porque en nuestra Carta Magna manifiesta y expresa claramente que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Son algo de 40 partidos, si no me equivoco, que están inscribiéndose para estas elecciones. Perfecto, vayamos todos. Todos tenemos derecho a postular. Y esa limitación de hacerlo en Tauro también creo que no va a surtir. Porque evidentemente ninguna norma puede estar por encima de la Carta Magna. Si bien es cierto, había una limitación en el ingeniero Fujimori, se trata de unas leyes que no puede estar por encima de la Constitución. Él evidentemente ya lo ha manifestado, va a ser nuestro candidato y tengan la plena seguridad que será el próximo presidente de 2026. Jesús, Antauro y Alberto Fujimori, quizás son los nombres que, en función de lo que hemos visto, podrían tener una mayor posibilidad de arrastrar los votos.
No, la candidatura de Alberto es pues un juego artificial para tapar el escándalo del juicio a Keiko Fujimori. ¿No es cierto? Tú sabes, están pidiendo 30 años por muchos delitos a Keiko. O sea, ¿tú estás seguro de que la candidatura se baja o se cae solita? Lo están sacando del escenario para tener a Alberto. Es cierto que hay sectores en el fujimorismo que se sienten más cómodos con el ladrón y el criminal Fujimori, Alberto. Pero bueno, ese es un tema respetable dentro de ese partido. De tal forma de que yo lo que veo es que, primero que constitucionalmente y legalmente Alberto Fujimori no puede ser candidato. ¿No es cierto? Está prohibido. Pero como son los dueños del Congreso y pueden modificar a su regalado gusto las reglas electorales, porque ahora están en la captura del jurado electoral, del OMP, etcétera, etcétera, de todo el Poder Judicial y Ministerio Público, es una dictadura congresal que hay en el país, entonces se puede esperar cualquier cosa. Pero el Perú ya derrotó al fujimorismo en sus mejores momentos. Si por A o B, por mucha maniobra legal, llegar a acceder Alberto Fujimori a la presidencia de la República con fraude, ten la seguridad que volverán los 4 suyos y todas las cosas que hemos visto. O sea, porque creo que hay una conciencia democrática en la población que no va a permitir terminaríamos de eso. repente siendo considerados por el mundo entero como un país bananero donde no podemos automáticamente autogobernarnos. Raúl, vuelve el APRA, ¿no? Es cierto, con la hija de Alan García, el informe dice sin ninguna figura colosal, ¿no? En alusión al expresidente Alan García, ¿no? ¿Tienen candidato ustedes presidencial o no? Sí, y muchos aspirantes. Aspirantes. Aspirantes, por supuesto, porque en el partido se practica la democracia interna. Carla García sería una buena candidata, como lo sería Hernán Garrido Leca o algunas otras personalidades a nivel nacional, inclusive hablaban de Roque Benavides, que podría representar perfectamente al Partido Aprista Peruano. Sin embargo, a la pregunta anterior que hiciste a Jesús, puedo expresarte con absoluta certeza que Antauro Humala no puede ser candidato a la presidencia del Perú. Y tampoco el señor Alberto Fujimori. Contra ambos pesan sentencias firmes por homicidio. Contra los dos. Y los dos no han pagado reparación civil. Alberto Fujimori debe 57 millones y no ha pagado. La pregunta, yo les pido a los televidentes, recordemos, de haber tachado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, por la deuda judicial que tenía, ¿pudo haber llegado al Parlamento Nacional? La respuesta cae de madura, no. Si el señor Fujimori no paga la reparación civil, no puede ser candidato. Si el señor Antauro no paga su reparación civil, no puede ser candidato. De manera que son ensayos. Son globos de ensayo que se están haciendo. Sí. En todo caso, doctor Raúl Matamoro, Fujimori no puede ser candidato. Bueno, mire... porque están esgrimiendo el argumento que la Constitución está sobre todo. Julio, y eso le permite a Antauro y a Alberto ser candidatos. Justamente ya se estaba hablando sobre una ley contra Antauro que no la está ya promoviendo el Congreso. Precisamente, debemos entender algo los peruanos. La Carta Magna es lo máximo, está por encima de cualquier ley. Y en base a ello, Fujimori va a postular. Quiero recordar algo. Los únicos ladrones, Julio, que existen en el Cusco son los de la izquierda. Y eso no lo quiere conocer nuestro amigo Manya. Hugo González, la reserva moral de la izquierda, en la cárcel por ratero. El señor Coco Acurio, el continuismo, otro ratero. Y el señor Licona. Ya tenemos que hablar así con propiedad. Estos señores de la izquierda fácil sacan el cuerpo, fácil dicen a uno ladrón, asesino. Ya cambiemos también esa forma de dirigirnos, de expresarnos entre cusqueños. El Perú, sobre todo Cusco, es una séptima maravilla, Julio, y no es correcto que justo un 19 de julio, un 23 de julio, donde se promovía un evento en Huanchac de un expo carro, se esté llevando pues este tipo de marchas que no conducen a nada. ¿Por qué? Porque evidentemente se repudia la inversión. Jesús, lo que acaba de señalar el doctor Raúl Matamoros es una respuesta a lo que tú has dicho, ¿no? El asesino
Ladrón dijo, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Yo pienso que todos los ladrones, criminales y asesinos, sea el color que sean zurdos, apristas, fujimoristas, pepecistas, izquierdistas. Ya entró a tercer si es también ladrón y es criminal, adentro. Yo no tengo ningún problema en señalar las cosas, porque si nosotros desde nuestra visión crítica no somos capaces de zanjar con eso, ya pues imagínate qué propuesta política se llevaría hacia adelante. De tal forma que la crisis de la política es tan fuerte que todas las organizaciones lamentablemente están rozadas de eso y que paguen pues las consecuencias. Quienes tienen responsabilidades penales estarán adentro o tienen que estar adentro, salvo el señor Fujimori, que por la mano benevolente de su aliada Boluarte, ahora está está gozando después de habernos dado unos videos francamente consternadores en que ya se iba a morir la semana. Ahora está vivito y coleando, caminando por las calles, pretendiendo ser candidato. ¿Qué cosa es eso? ¿No es un engaño a la población? Con una aclaración, Jesús. Julio, con una aclaración. En el caso del Partido Aprista Peruano, no existe en la región Cusco un solo militante aprista que durante los años de gobierno del presidente Alan García hubiera sido juzgado, condenado por acto de corrupción. Ahí están y nos conocemos en el Cusco. Comparto con Jesús el hecho de que tener una militancia significa también tener el valor suficiente para cuestionar y separar al corrupto. En el caso del APRA y en el Cusco no hay ninguno. Se quiso atribuir al presidente Alan García actos de corrupción y Jesús sabe perfectamente porque lo ha comentado en sus años de comentarista. Ha conocido aquel informe del Congreso de la República que persiguiera a Alan García 2 años y terminara concluyendo que no existe desbalance patrimonial. No existe. Si bien es cierto, esta cadena, esta empresa Odebrecht, en algún momento habría señalado a través de Atala y a través de el exsecretario de Palacio de Gobierno que se le habría hecho llegar alguna cantidad de dinero al presidente Alan García. Así es. Como no existe. Hubo los maletines por delante para Alan García, las loncheras por delante. No, los maletines por delante son de Licona. Entonces, no existe ningún desbalance patrimonial en el presidente Alan García. Y por el contrario, ha quedado evidenciado que él ha sido sometido a una persecución judicial que ha terminado por temas estrictamente personales, éticos y morales con su suicidio. Sí. En el caso del APRA, entonces, mal hacemos en ponerlo dentro de la canasta de personas que sí efectivamente han actuado. A nuestros 3 invitados, hemos visto a varias figuras de la política, muchos ya hartamente conocidos, otros que pretenden aparecer como salvadores. ¿Alguno de estos personajes que hemos visto en este video, Jesús, tendría la posibilidad de llegar a la presidencia de la República? Mira, mira, la mayoría ha cumplido ya función pública, ya los conocemos de qué pie cojean, con quiénes han estado, y hoy se quieren mostrar como los salvadores a río revuelto, ganancia de pescadores. Mira, con la alta fragmentación creo que vamos a llegar a los 42 partidos, porque todavía hay 2 en lista. Creo que vamos a llegar a los 42 partidos. Eso no es un tema democrático, eso lo que está demostrando es una absoluta precariedad de la política y de la democracia. En todo caso, discrepas con lo que dice Raúl Matamoros. Así están las reglas. Bueno, yo creo que ya las tendencias van a señalar, van a simplificar entre 4 o 5 partidos que van a tratar de recoger una votación más programática, ¿no es cierto? Es evidente, a estas alturas nadie puede desconocer que el fujimorismo tiene un arraigo electoral importante que no se puede desconocer, más allá de quién sea su candidato, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que la izquierda también va a estar presente, escogerán tienes varios ahí, a Verónica, tienes a López Chao, tienes a centroizquierda, a Sagasti, entonces también hay distintos matices en la izquierda. También el radicalismo, si por A o B llegara a Antauro, va a tener una presencia, aunque no nos guste. Hay pues entre un 5 o 7% de votación radical, siempre ha existido en el Perú, que va más allá de los, digamos, de los partidos de izquierda que actúan, siempre hay un núcleo tradicional.
Y el APRA también es otro partido que tiene mucha experiencia electoral. Yo supongo que con el regreso, depende de las figuras que ellos levanten, van a estar presentes. De tal forma que son 5 o 7 partidos los que van a definir pues la segunda vuelta, ¿no? Doctor Raúl Matamoros, palabras finales. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? Dejando el 28 de julio, o sea, ¿qué nos espera en las próximas elecciones? ¿Una carnicería total entre más de 42 candidatos, todos queriendo llegar a la presidencia de la República? Yo creo que no debemos permitir eso, Julio, sino simplemente, como lo expresa Jesús, igual acá Raúl, el debate, ¿no? Si bien es cierto, estamos prácticamente a un año de las elecciones, ¿qué sucede cuando no se da la amplitud, se limita, se recorta? También hay una crítica. Entendemos que estos 24 años sin fujimorismo en el Perú ha hecho de que estas figuras que se han mostrado en la pantalla, ninguna de ellas está apta, porque evidentemente entran a satisfacer sus apetitos personales. Mire, salió una encuesta hace una semana. Fujimori está liderando las encuestas. Evidentemente, eso conlleva que aquí hay una luz de esperanza, Julio, de que evidentemente el fujimorismo sí va a salvar el Perú. Y el 2026 estoy seguro y convencido de que el Fujimori va a llegar con él. Aunque el tema de las encuestas es un poco complicado. Jesús Maña. Bueno, tú que tomas muy en broma, no muy en serio lo que va desde el otro lado, estoy muy desde los antagónicos, de repente enemigos de la izquierda. Yo creo que no va a ganar el fujimorismo estas elecciones. Puedo apostarle eso. Ya, incluso apostarle. No porque uno sea brujo, sino yo creo que también hay un nivel de reflexión y conciencia política. El Perú no puede estar atado a una familia pues 30 años. Francamente, ya como si no tuviéramos ninguna otra propuesta. Pero el problema también, entonces yo Jesús, espero... Y doctor Raúl Campana, solamente un paréntesis, es que el antifujimorismo nos ha llevado a tener a Dina Boluarte donde está. También, pues, y en su momento a Pedro Castillo donde está. En su momento a Pedro Pablo Probablemente Kuczynski. Si esa falla democrática no hubiera, podríamos escoger pues de mejor forma a los partidos, ¿no es cierto? Pero como estamos chantajeados ante esa realidad dura, lamentablemente surgen pues los antis. Pero yo espero y ojalá que el proceso electoral que vea sea lo más limpio posible, que se cuide de mejor forma, que participen los mejores. Yo creo que la forma en que hay que resolver los problemas del Cusco, del país, es que los partidos pongan a sus mejores cuadros para que no veamos pues la penosa actuación del Congreso, que en el Cusco tiene 1%. Claro, pero eso nos dicen todos. Estamos poniendo a nuestros mejores cuadros, ¿no? Sí, lo que sucede es que en estos últimos años creo que el pueblo ha entendido y comprendido la trascendencia de su participación en política. Nosotros no podemos volver a permitir que dos candidatos absolutamente impresentables y antagónicos, como fue Pedro Castillo en su momento y la señora Fujimori, puedan pasar a la segunda vuelta. Eso no va a suceder en el año 2026. No, de ninguna manera va a suceder. Yo respeto mucho el afecto que pueda tener mi colega Raúl Matamoros por el expresidente Alberto Fujimori, pero él cumplió su ciclo en su momento, ha sido condenado y tiene juicios pendientes por responder. Su candidatura responde entonces a una estrategia jurídica, no política, no se están mintiendo. En segundo lugar, creo que la población va a saber elegir de mejor manera. Comparto con Jesús en que 5 o 7 partidos políticos van a estar en el primer pelotón. Pero la población tendrá que saber que estamos ante esta cantidad de partidos políticos, 37, quizá 40, por obra y gracia del fujimorismo, que ha destruido a la acción política y ha perseguido a los partidos políticos y se ha consolidado en la gestión de Martín Vizcarra finalmente. ¿Pero qué significa eso? Que en el próximo proceso electoral, si fueran 40 partidos políticos, vamos a tener 200 candidatos a diputados por el Cusco, 40 candidatos a senadores, 240 candidatos en lo mínimo, Julio. La pregunta es, la población
para poder entender, comprender Claro. la propuesta de 240 escuchar a candidatos. 240 ciudadanos. Y ya finalmente, 30 segundos. Jesús Maña, ¿candidato a senador o a diputado? No, yo no estoy inscrito. Yo soy un militante del PCE que no tiene inscripción, que tiene Pero un hay el tema de los trabajo- invitados todavía, ¿no es cierto? No. O esta vez ya no hay invitados. Son No, invitados sol- del partido. Del partido. Solamente tienes que estar inscrito para ser candidato. Entonces yo voy a ser un animador del debate, un animador que va a ayudar al debate. No voy a ser candidato por las razones legales que hay, no estoy inscrito. Así que voy a mirar el proceso electoral Desde probablemente. luego. Doctor Raúl Campana, usted sí está inscrito en el partido de la Estrella, en el partido del pueblo. ¿Candidato a senador o a diputado? Dentro del Partido Aprista Peruano estamos impulsando una tarea de renovación de cuadros políticos. Si aquello se consolida y se logra, quizá pensemos en una postulación en el interno. Pero si aquello no se logra dentro del partido, de ninguna manera podemos participar en el proceso electoral. Doctor Raúl Matamoros. Julio, lo que siempre quiero expresar es que a nadie podemos vetar. No se puede decir que tú me gustas o no me gustas. El fujimorismo está ahorita trabajando con su escuela naranja. Nosotros tenemos juventudes que están también trabajando. Nosotros no tenemos ninguna aspiración, solo consolidar el fujimorismo. La escuela naranja está trabajando con los jóvenes y eso es una manera de hacer política. ¿Qué es lo que nos falta? Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con la izquierda? No hay caudillo, no hay líder. Y que me disculpe también acá, Raúl, el APRA. Se fue el señor Alan García y no hay cuadros. Entonces nosotros estamos trabajando ahora, consolidando a los jóvenes con la famosa Escuela Naranja, al cual invoco a los jóvenes que se inscriban, para que veamos la realidad y de alguna otra En todo manera caso, debatir. no va como candidato Raúl Matamoros, ni a no. senador ni a diputado. Por el momento estoy trabajando con las bases y también apoyando a la Escuela Naranja para fortalecer el partido en el Cusco. Ok, yo les quedo agradecidos a ambos, a los tres invitados por su presencia. Va a haber mucho tiempo para hablar, hay mucho pan que rebanar en lo que se nos viene de aquí en adelante y quiénes serán, como dicen ustedes, estos más de 240 cusqueños No va a que haber pretenderán llegar a ser diputados o senadores en los próximos 5 años. Gracias a ustedes, Jesús, nuevamente gracias, Gracias, Julio. doctor Raúl. Doctor Raúl Matamoros, gracias.